Aquí en el Foco hemos hablado con numerosos científicos y tecnólogos referentes a nivel mundial que han conseguido avances para prevenir y curar enfermedades e incluso investigan cómo revertir el envejecimiento. Sin duda, uno de los grandes desafíos de hoy se encuentra en la cardiología, dado que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. 1 de cada 3 personas sufren una enfermedad cardiovascular en todo el planeta. El promedio europeo de cardiólogos es de 10,5 por cada 100.000 personas. Sí, ha oído bien. Hoy, aquí, en el Foco, nos dedicamos a un nuevo avance conseguido por un español que, a través de la inteligencia artificial, joven emprendedor en la inteligencia artificial, comenzó muy joven, os lo podrá contar, ha desarrollado una prueba diagnóstica específica que en cuestión de minutos consigue la reconstrucción del corazón en 3D y genera un informe de ayuda al diagnóstico y triaje. Para que usted se haga la idea, lo que por el método tradicional supone una semana y cerca de 1.400 euros, con este avance llamado Cardia, el informe cardiológico preciso está en 10 minutos por un coste de 100 euros. Vamos a hablar con su fundador, Daniel Ferrer Cil. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer. Estaba avanzando un poco qué es Cardia, pero ¿qué supone Cardia? Pues mira, Cardia supone el cambio en el paradigma entre hacer las cosas a mano y que la medicina sea un arte a incluir esta ciencia, estas nuevas tecnologías en la labor de los médicos, ¿no? El propósito de Cardia es ayudar a los doctores a salvar vidas, a hacer su trabajo más sencillo, más rápido y más accesible a cualquier persona, ¿no? Entonces, ayudar básicamente es el propósito de nuestra compañía y llevar esta inteligencia artificial a poder analizar todas las métricas cardíacas, todo el funcionamiento del corazón para proyectar hacia adelante qué es lo que le va a pasar a tu corazón y ayudar a tratarlo correctamente, ¿no? Decía que un informe de métricas cardíacas supone como mínimo 20 minutos, media hora, ¿no? Justamente. O sea, vosotros conseguís grandes avances porque hacéis que esté en cuestión de 1 o 2 minutos. Claro, o sea, al final lo que hacemos es que todo ese trabajo que se hace a mano y que requiere del ojo, de medir manualmente, se haga totalmente por una inteligencia artificial y pasamos todos los datos a través de la inteligencia artificial, se genera un reporte que el médico, incluso una persona, pueda saber, igual que cuando tú tienes un análisis de sangre, ¿no? Que podemos no ser médicos, pero ver si hay algo que se sale de rango, pues un paciente podrá verlo y en este caso los doctores podrán analizar esa cardiopatía o ese indicio de cardiopatía porque se produce y es 1 minuto lo que tarda. Esto supone poder tratar mucha más gente, ¿no? De una forma mucho más rápida, descartar aquellos casos que pueden parecer importantes pero que se sabe que no, me imagino, ¿no? Porque con esa reproducción 3D, explícanos tú un poco, ¿no? ¿En qué medida acelera? Aquí hay varios paradigmas, ¿no? Como comentabas al principio, hay 10,5 cardiólogos por cada 100.000 personas, nos enfrentamos a un embotellamiento de la sanidad, lo hemos vivido con el COVID, lo estamos viviendo ahora mismo, entonces Cardia lo que permite es aliviar la carga de los médicos para que puedan estar centrados únicamente en aquellos pacientes que tienen un problema, ¿no? Y tener un análisis mucho más exhaustivo y profundo del problema que tiene el paciente para cuando le vaya a tratar, y todos aquellos pacientes que no requieran de la atención de un cardiólogo puedan ser visitados o vistos por un médico de cabecera. Y aparte de esto, a más, lo que ayudamos es que, porque hay un paradigma un poco curioso dentro de la medicina, es que precisamente porque el sistema sanitario está colapsado, la gente no tiende a ser preventivo con su estado de salud, ¿no? O sea, todos lo hemos sufrido. Joder, estoy muy cansado, qué fatiga tengo, es que he dormido mal, es que hoy no he comido bien. Tendemos a autodiagnosticarnos cuando a lo mejor si este problema es muy prolongado en el tiempo, lo sencillo sería acudir al doctor para que pueda decirnos si en efecto estamos bien. Gracias a Cardia este proceso va a ser accesible a todo el mundo y los cardiólogos no se van a ver colapsados, sino al contrario, van a ver mucho más eficientada su función. ¿Cuándo va a poder verse en los hospitales? ¿Cuándo lo vamos a tener y vamos a poder disfrutar de esa agilidad? Pues mira, a día de hoy estamos en lo que se llama el estudio clínico, es decir, estamos optando al mercado C, a la regulación sin el cual pues estos pacientes europeos y americanos y mundiales no van a poder tener acceso a nuestra tecnología. Calculamos que a finales del segundo trimestre del año que viene ya podremos estar en los hospitales, sobre todo en aquellos que ya colaboran con nosotros, que lo que hacen es precisamente colaborar para que esto llegue antes y ellos sean los primeros en tener nuestra tecnología, y tenemos desde hospitales privados, como colaboramos con algunos hospitales del Grupo Quirón, como incluso hospitales de HM, del Grupo HM, como hospitales públicos que pues tienen cardiólogos de mucho renombre que quieren ayudar a que esto sea una realidad, ¿no? ¿Y las autoridades internacionales apoyan el proyecto? Pues mira, tenemos el caso del NHS en el Reino Unido, que es como la Seguridad Social o la sanidad pública
en el Reino Unido, que están súper interesados porque en el Reino Unido en concreto tienen un problema gravísimo en el área de cardiología, con lo cual nos están apoyando para poder llegar a los hospitales, porque la estructura en el Reino Unido es un poco compleja, ¿no? Pero sí, ahí tenemos, y luego a nivel europeo, pues desde la Asociación Europea de Cardiología hasta la SEC, que es la Asociación Española de Cardiología, que también nos está apoyando mucho. Entonces, ahora lo que estamos buscando es el apoyo institucional, no tanto de la parte médico-científica, sino de la parte política, ¿no? Porque hay siempre una necesidad de que los políticos, ministros de sanidad de los países o las asociaciones europeas empujen para ayudar que herramientas como la nuestra lleguen antes a la población, porque son tremendamente necesarias. ¿Habéis podido mantener ya algunas reuniones con algunos, tanto a nivel nacional como internacional? A nivel nacional sí, de hecho hoy hemos estado también en una reunión y sí, hemos estado con el gobierno, pero bueno, creo que hay una intención clara de ayudar. Lo que creo es que los procesos hoy en día, como la inteligencia artificial es una revolución, no están claros, ¿no? Y entonces hay un miedo muy generalizado a cómo se va a utilizar la información de la gente para aplicar inteligencia artificial, y yo creo que realmente la función de los empresarios y tecnólogos como nosotros es ayudar a entender realmente que la inteligencia artificial no es algo malo. O sea, es como cualquier herramienta que la puedes utilizar para el bien o para el mal, y cómo hay de limitarse y de regularse para que estas herramientas sean una realidad. Creo que hay ya una aceptación, ¿no?, por parte de todos. De hecho, estábamos viendo noticias que salían hace muy poco de que a través de nanorobots se va a poder acabar con el cáncer, que con la inteligencia artificial se puede predecir, y de hecho es lo que ocurre precisamente con Cardia, ¿no? Se puede predecir si una persona va a padecer cáncer o no. O sea, los avances con la fusión entre ciencia y tecnología son enormes. Pero luego de repente te sale la regulación europea de la inteligencia artificial que limita absolutamente la mayor parte de los desarrollos o aplicaciones de vanguardia, ¿no? Y por eso creo que debemos de empujar a que los legisladores entiendan realmente las limitaciones, no solo porque los 4 tecnólogos conocidos mundialmente hablen de que vamos a llegar a la singularidad, ¿no? Esto que se habla de que una inteligencia artificial haga cosas de manera automática y tal, sino de que realmente los científicos podemos limitar esos peligros, y de la mano de ellos que se pueda hacer un proceso simplemente de auditoría. Vamos a sacar una aplicación nueva, pues que haya un departamento del gobierno que revise que en efecto no puede hacer cosas que sean dañinas para la humanidad, en vez de limitarlo todo el tirón, sino hacer procesos que ayuden a ser. Fíjate, estábamos viendo también estos días, ¿no?, que decían que habían conseguido conectar un cerebro con Google. Sí, o sea, eso que ya decía uno de los fundadores de Google, sí, acaba de ocurrir, y veremos hacia dónde evoluciona. Pero bueno, centrándonos de nuevo en ti, en Cardia, en tu proyecto a través de Apolo, tienes un equipo multidisciplinar. ¿Qué áreas lo componen, para que lo puedas explicar? Yo lo he estado leyendo, pero creo que es interesante que lo sepas. Mira, nosotros tenemos 3 áreas delimitadas. Una que es el Departamento de Inteligencia Artificial, otro el Departamento de Inteligencia Artificial y Biomedicina, y luego el Departamento de Sistemas. ¿Cómo se cointegran? Es inteligencia artificial hace los modelos que los integra con la parte de la visión médica. Dentro de este Departamento de Biomedicina tenemos un comité médico formado por cardiólogos de renombre, como puede ser José Ángel Cabrera, Marta Sitges del Clínico de Barcelona, que también pertenece a la Asociación Europea de Cardiología, Carlas Díaz, que es un cardiólogo de un hospital muy grande de Barcelona. Entonces, gracias a ellos, validamos desde el punto de vista ingenieril al punto de vista médico si todo lo que hacemos tiene una integración, una conexión que tenga sentido, ¿no?, y una aplicabilidad. Y luego el Departamento de Sistemas, que es el que hace que todo esto que es código tenga un sentido, sea visible, accesible a cualquier persona, no solo a un médico, sino fácil de ver y entender para cualquier persona del día a día, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que nos jactamos, y lo hablo siempre con orgullo, es que tenemos a los mejores en cada uno de los campos a nivel mundial trabajando para nosotros, gente que viene de Oxford, del MIT, de Harvard. Quiero destacar a Jorge Corral, sí, que es un auténtico fenómeno, un orgullo de español, ¿no? La verdad es que fue una casualidad de la vida encontrárnoslo. Justo él salía de hacer su postdoctorado creo que estaba en Oxford en aquel momento. Bueno, ha estado en todos los sitios. Sí, ha estado en MIT, en Harvard, ha estado en todos los lados. Y la verdad es que es una de las mentes más brillantes que he conocido en mi vida, y creo que el valor de cualquier proyecto que quiera ser revolucionario y quiera tener un legado tiene que ser tener gente de esta categoría, ¿no? Y es una de las cosas que me enorgullece, que gente de la categoría de Jorge Corral, de Pablo Lamata, estén con nosotros, y además volcando el 100% de su tiempo en nosotros.
Estamos hablando de que las pruebas agilizan muchísimo, pero alguien que nos esté viendo a lo mejor se pregunta, oye, pero esto muy ágil, ¿son más invasivas, menos, igual? No, de hecho, mira, nosotros atendemos al ecocardiograma, ¿no? Que es una prueba que si alguien la entiende es simplemente un sonógrafo que se te pone en el pecho para ver con esas ondas de sonido cómo es tu corazón. Lo que hace el sistema es analizar esas imágenes, reconstruir un modelo 3D del corazón, hacer ese cálculo de métricas para que podamos saber cómo es la morfología de tu corazón y a su vez saber si tienes o no tienes un problema. Esto que normalmente el 3D tendrías que hacerte una resonancia magnética o un ecocardiograma en 3D o una prueba de contrastes, que son muy costosas y aparte llevan mucho tiempo, nosotros lo hacemos en cuestión de minutos y con la misma prueba de ecocardiografía 2D. Esto que nos da una ventaja que es que no es exclusivo del primer mundo, que esto es algo que me gusta destacar, porque cualquier persona, incluso en la India, en un pueblo apartado de la mano de Dios, con un aparato de ecocardiografía Internet podría utilizar Kardia. Entonces, como somos una aplicación web, simplemente con que tengas Internet y un aparato de estos que hoy en día ya se están incluso fabricando para casa. Sí, que no hace falta nada complejísimo. No hace falta una tecnología. Tener a su alcance. Eso es, simplemente Internet, que gracias a gente como Elon Musk y sus compañías de Internet global, pues vamos a poder tenerlo incluso en el desierto, ¿no? Entonces es algo apasionante. Estáis especializados en salud cardiovascular, ¿pero pensáis dedicaros a otras áreas? De hecho, Apolo ha iniciado su andadura como en el mundo de la cardiología gracias a Kardia, pero vamos a ir a traumatología, nefrología, neumología, allá donde podamos ayudar a salvar vidas o a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Y os planteáis el cerebro también? Mire, el cerebro tiene una peculiaridad, ¿no? Porque el cerebro es lo más complejo. Es lo más complejo y además de lo que menos sabemos. Por eso a mí es verdad que compañías como Neuralink las aplaudo por hacer esos avances, pero ahí sí que yo tengo un temor, porque si no conocemos cómo funciona el cerebro, tenemos una idea generalizada, ¿no? A ver, entiéndeme, no conocemos. Los neurólogos tienen una idea muy profunda, pero hay muchos campos que se nos escapan y cualquier mínima variación en tu cerebro o en el análisis de tu cerebro puede alterar gravemente. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo epilepsia, he pasado mucho por neurólogos a lo largo de mi vida y te digo que después de tantos años todavía ves que hay cosas que dicen no sé por qué. Y mientras ese no sé por qué, yo creo que para el estudio del cerebro, sí. Para el tratamiento del cerebro dejemos que los neurólogos sigan haciendo su trabajo, que lo hacen muy bien. ¿Qué es lo que es posible con Kardia? Porque, bueno, ya tenéis el proyecto entre manos, sí. Estáis en todos esos papeleos para agilizar y que esté implementado lo antes posible. ¿Qué estás viendo en el siguiente paso? ¿De qué desarrollar en Kardia o en general? En general. En general, yo porque creo... me has dicho que ves más áreas posibles, así que vamos Yo a creo que nuestro siguiente use case, y de hecho porque tenemos a los mejores traumatólogos del mundo ya acercándose a nosotros para trabajar en ello, ¿no? Va a ser traumatología. ¿Por qué? Porque a pesar que con traumatología no estás generalmente poniendo en riesgo la vida de las personas, también es otro área que colapsa los hospitales, porque los traumatólogos, igual que cualquier médico, requieren un tiempo de formación, pero todo el mundo nos caemos, nos damos un golpe, nos torcemos un tobillo o entrenando nos hacemos un daño muscular. Ayudarles a que todos esos procesos sean muy rápidos, de analizar y simplemente sean como si fuera una industria que pasen y aumentar la eficiencia en sus diagnósticos, creo que es el siguiente paso para que en los 10 próximos años Apolo sea el referente mundial de salud y inteligencia artificial. Daniel, voy a ir un momento a ti, porque tu historia es la de un emprendedor nato, ¿no? Y tú empezaste con la inteligencia artificial, con la tecnología, es un tema que claramente te apasiona. Sí. ¿En qué momento decides pasar? Creo que es por un tema personal, ¿no? Sí. Decides pasar a la medicina. Pues mira, nosotros teníamos una startup, que de hecho hoy en día sigue existiendo, de temas de finanzas, y un día pues me llaman y me dicen que mi padre había sufrido un ataque cardiovascular, un infarto de miocardio, para ser en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues dejo todo, me vuelco en ayudar a mi padre, los mejores médicos, que a día de hoy sigo agradeciéndoles, y si nos ven, les agradezco que ayudaran a salvar la vida de mi padre, y vi cómo de importante era ese trabajo manual, ¿no? ese trabajo casi cerámico de los médicos. Y dije, vale, pero si a mi padre le está tratando uno de los mejores cardiólogos, ¿y a cuánta gente no le pueden tratar este señor? Porque es una persona limitada. Y dije, ¿cómo puedo hacer para trasladar la mejor praxis del mundo constante y que mejore cada día a los seres humanos? Y entonces se me ocurrió hacer Kardia, al principio únicamente para hacer una cosa que se llama segmentación, que es ver cómo son las cavidades del corazón y medirlas, y luego todo esto ha ido evolucionando a más y más hasta construir el proyecto de Kardia, que es lo más ambicioso que hemos hecho. Kardia permite esa reproducción 3D del corazón, con lo cual pues, pueden hacer ese diagnóstico rapidísimo que decíamos. Pero ¿va a contar también con la base de datos mundial? ¿Eso lo ves relativamente cerca, como para que Kardia le diga al propio cardiólogo, oye, es esto, ¿no? Mira, yo creo que en el corto plazo no debemos hacer eso por un tema de responsabilidad
ética. Es decir, creo que la labor del cardiólogo tiene que seguir siendo importante durante muchos años y creo que debemos ir avanzando hacia ese diagnóstico una vez que los cardiólogos entiendan o que quieran entender que su labor va a ser más la supervisión, ¿no? El tracking, es decir, oye, ¿cómo vamos viendo que va evolucionando este paciente y cómo lo estamos tratando? Lo que es cierto es que si estás ante una eminencia que además ha tratado casos muy diversos, ok, pero si en vez de eso estás ante una persona que no ha tratado prácticamente casos o que está en un hospital de provincias y que los casos graves se los llevan a otro sitio, tener ese know-how internacional sin duda tiene un valor incalculable. Y de hecho nosotros estamos creando a día de hoy la base de datos más grande de cardiología, o sea, de ecocardiografía del mundo, porque no existe una base de datos conjunta donde tú puedas acceder, que ha sido uno de los limitantes, ¿no?, de la creación de Cardia, que hemos tenido que crear esa base de datos gracias a la colaboración con diferentes hospitales. Y a raíz de eso y conectarlo pues, a diferentes fuentes de información, tengo claro que en los próximos años ayudaremos a diagnosticar en cualquier parte del mundo a cualquier tipo de cardiopatía. Que los avances son tantos, ¿no? Yo te fiché a ti en el evento organizado por José Luis Cordeiro para pues, informar sobre la longevidad con grandes nombres. Grandísimos nombres, ahí estabas tú y te quise fichar, ¿no? ¿Cómo ves ese empujón también de José Luis Cordeiro de eventos como este sobre la longevidad? Creo que son fundamentales, ¿no? Porque dentro del ámbito de la medicina siempre se ha relacionado la edad, lógicamente, con la experiencia y por lo tanto con el caché, ¿no?, con ese seniority que tienes que tener. Creo que ahora la nueva revolución va dirigida a gente joven como nosotros que aportan el conocimiento tecnológico junto a todos estos expertos en la materia, gente más mayor que nosotros, que nos tienen que dar ese conocimiento científico. Entonces, que José Cordero haya sido capaz de aunar esas dos vertientes en un mismo evento y hablar de la longevidad, ¿no?, que cada vez hablamos de cómo no solo prolongar la vida, sino la calidad de vida, creo que es clave y desde aquí, desde luego, no tengo más que palabras de agradecimiento. Sí, porque además estabais, pues eso, tecnólogos, científicos de renombre, con lo cual de ahí surgen todavía más ideas, me imagino. Sí. De hecho, casi todas las ideas surgen de una conversación. Yo siempre se lo digo a la gente, cuando cuentas la historia de un proyecto, las personas se piensan que esto surge de estar en tu casa dándole vueltas a ideas. Las ideas nunca surgen así, surgen caminando por la calle teniendo una conversación con alguien. Cuando te ocurre algo, cuando a alguien le ocurre algo... Y de observar la vida, que es una cosa que nos olvidamos de hacer, ¿no? Observar qué es lo que nos rodea, dónde está la necesidad. Todos los proyectos del mundo siempre se han fundado así, a través de una conversación un día random. Pues nos quedamos con este último mensaje y sin duda con el que arrancábamos, ¿no?, con Cardia, que es un proyecto valiosísimo. Enhorabuena por haber dado con él. Un orgullo de español, se lo decía al principio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos la semana que viene, ya lo sabe, aquí de nuevo con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.